Bueno, como estaba en el pensum, buenas tardes con todos. Mi nombre es Felkin Orbe, yo soy médico otorrinolaringólogo. Voy a hablar de un tema que me gusta bastante, hablar lo que son las infecciones otorrinolaringológicas más frecuentes y el uso racional de antibióticos en este tipo de infecciones. Y dado que son gran parte de nuestra consulta del día a día y es también gran controversia porque el uso inadecuado de antibióticos en estas infecciones implica un pilar importantísimo en los mecanismos de resistencia antimicrobiana que tenemos hoy en día. Vamos a seguir, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tres ejes que vamos a hablar hoy día? Otitis, faringoamigdalitis, rinosinusitis. ¿Sí? Vamos a aclarar algunos términos, vamos a ver cuándo es una infección bacteriana, cuándo no, y cómo utilizar y cuándo los antibióticos. Empezamos con el rinosinusitis y empezamos con este gráfico que quiero que les quede bien claro. Me encanta siempre empezar con esto. Aquí vemos cómo se da el desarrollo de los senos paranasales por edades. Tenemos los senos maxilares, los senos frontales y las celdillas etmoidales con las cuales ya nacemos reumatizadas, ¿sí? Esto es importantísimo porque si ustedes ven, recién a partir de los 4 años tenemos un esbozo significativo de los senos frontales y los senos maxilares que son los que más se infectan. Entonces, hablar antes de esta edad de una infección de senos paranasales, una sinusitis, está mal. ¿Por qué? Porque no hay senos. Así de fácil. Pasados los 4 años podemos estar hablando de una sinusitis, ¿sí? Vamos primero con los hallazgos radiológicos, que es lo que solemos pedir siempre como médicos, y qué es lo que nos han dicho y nos han enseñado toda la vida. Los niveles hidroaéreos y el engrosamiento de la mucosa nasal son los signos patognomónicos del cuadro de infección nasosinusal. Pero no sé si ustedes sabían esto, unos datitos al azar para que tengan en cuenta. Hasta un 87% de los cuadros de resfriado común, o sea, los cuadros virales, van a presentar engrosamiento de la mucosa y niveles hidroaéreos. 68% de los niños con cualquier infección respiratoria superior, así sea una otitis, una laringitis, lo que sea, va a presentar engrosamiento de la mucosa y niveles hidroaéreos. Y un 42% de los niños sanos van a presentar engrosamiento de la mucosa y niveles hidroaéreos. O sea que si ustedes salen ahorita a la casa, cogen 10 niños al azar y le hacen una tomografía o una radiografía de senos paranasales, va a tener por lo menos 4.5, o sea, 5, la mitad prácticamente, van a tener engrosamiento de la mucosa y niveles hidroaéreos. O sea que no es un hallazgo que nos diga nada. Les voy a mostrar aquí 3 tomografías que tenemos 3 diagnósticos distintos. Yo quisiera que así a simple vista ustedes vean ahorita y digan cuál de las 3 es una sinusitis bacteriana aguda. Pues es la del centro. ¿Cómo sabemos? Esta unidad de aquí, esta imagen radiológica en cortes coronales, nos muestra lo que se llama la unidad osteomeatal. ¿Qué es la unidad osteomeatal? Es el sitio anatómico de la nariz, donde drenan el seno maxilar, las celdillas etmoidales anteriores y el seno frontal. Es una encrucijada que se encuentra entre varias lamelas del etmoides, que si es que se engrosa la mucosa aquí, vamos a tener un verdadero cuadro de sinusitis bacteriana porque se oblitera el sitio de drenaje de los 3 senos paranasales que les estoy diciendo. Vamos a tener una proliferación de bacterias y una infección verdadera. Entonces, la primera, con donde está la flecha en este momento, es una tomografía normal, donde podemos ver el cornete inferior, el cornete medio y la unidad osteomeatal libre, permeable. Por ende, el seno libre. La tercera, aquí tenemos una ocupación del seno maxilar, pero esto es un quiste de retención mucoide, o sea, es una bolsa de moco. Mientras la unidad osteomeatal esté libre, no es sinusitis. Y la tercera sí es una sinusitis, ¿sí? Esto es importantísimo porque
Yo hasta ahora tengo un montón de pacientes que me llegan al hospital público referidos del primer nivel con cualquier radiografía diciendo que es sinusitis. Y por cualquier síntoma, y hay sinusitis. Y lo grave no es que los deriven a otorrinolaringología, lo grave es que son pacientes que llevan meses tomando antibióticos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo mismo iniciamos el antibiótico? Este cuadro es importantísimo. Es el cuadro de comportamiento de los síntomas respiratorios y la severidad de los síntomas en el tiempo durante una infección viral, durante una rinofaringitis viral. Entonces, teniendo en cuenta esta curva, vamos a tener 3 puntos de corte para decir que una infección es una sinusitis bacteriana sin necesidad de recurrir a los exámenes radiológicos. Primer punto, prolongación de los síntomas más de 10 días. Paciente que está con obstrucción nasal, rinorrea, congestión, así ya haya bajado la fiebre, pero que persiste más allá de 10 días, sinusitis bacteriana. Punto 2. Empeoramiento de los síntomas entre el quinto y el sexto día. O sea, el paciente ya mejoró, más o menos a la semana, otra vez recrudecen los síntomas y empiezan nuevamente con sintomatologías respiratorias severas. Punto 3. Síntomas intensos más allá del tercer o cuarto. Como nosotros sabemos, un resfriado común, una rinofaringitis normal, los primeros 3-4 días te bota la cama, te mata. ¿Sí? Entonces, si es que dura más de 3 o 4 días esta sintomatología tan intensa, hablamos de una sinusitis bacteriana. Acuérdense bien siempre estos 3 parámetros, ¿sí? ¿Cuáles son los patógenos asociados? Pues, aquí un dato importantísimo. Antes del 2000, el principal patógeno asociado era el Streptococcus pneumoniae. En todas las publicaciones después del 2010, y sobre todo en niños, en adultos sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, pero en niños, dado el advenimiento de la vacuna contra el neumococo, el patógeno principal pasa a ser Haemophilus influenza. Ya vamos a ver la importancia de esto. Entonces, estas son tips, conclusiones más que tips, que nos da la guía ITSA de manejo de rinosinusitis bacteriana. Sí, es la Biblia a nivel mundial de manejo de la rinosinusitis bacteriana. Entonces empezamos. ¿Se debe usar amoxicilina más ácido clavulánico en niños? Sí. Por lo que les dije, dado que el patógeno principalmente asociado ahora es Haemophilus y ya no neumococo, el Haemophilus tiene un alto nivel de producción de beta-lactamasas. Entonces, en niños tenemos que empezar con amoxicilina más ácido clavulánico. Sí, vamos a ver más adelante que en algunos sitios dice que se puede empezar con amoxicilina en un mundo ideal donde los niños no hayan recibido antibiótico antes. Esto en nuestro medio lastimosamente no aplica, a menos de que sea un paciente de una comunidad no contactada que jamás haya recibido antibióticos, la amoxicilina sola no va a resultar. La consideración en los niños, la intolerancia a la vía oral tiene que ser compensada con ceftriaxona, 500 miligramos intravenoso o intramuscular, y una vez que hayamos controlado el vómito, que el paciente tenga tolerancia a la vía oral, empezamos el tratamiento con vía oral. ¿Se debe utilizar amoxiclavulánico en adultos? Sí. Es una evidencia moderada a débil, pero sí está recomendado. Se debe utilizar quinolonas respiratorias de primera línea. Por eficacia y potenciales efectos adversos, le gana completamente la amoxicilina más ácido clavulánico como tratamiento de primera línea a las quinolonas respiratorias. ¿Se puede reemplazar a las quinolonas respiratorias como terapia de segunda línea? Sí. ¿Con qué? Perdón, un segundito, mil disculpas, estoy en el hospital porque no vamos a llegar a la casa y acaba de llegar una ambulancia. Ok. ¿Con qué podemos reemplazar a las quinolonas respiratorias? Pues con macrólidos. Claritromicina y acitromicina no están indicados por el alto nivel de resistencia que tiene nuestro Streptococcus pneumoniae. Tenemos hasta un 30% de resistencia. No tiene ningún sentido utilizar macrólidos en el tratamiento de una rhinosinusitis bacteriana y mucho menos la citromicina.
¿Por qué les digo? Porque hay un uso y abuso indiscriminado de la citromicina para manejo de cualquier catarro común, no solamente infecciones bacterianas, que está generando que haya una resistencia cada vez mayor. Trimethoprim sulfamethoxazol no se recomienda por una resistencia del 30% de Streptococcus pneumoniae y un 30% de Haemophilus influenzae. La doxiciclina, en cambio, está bien tolerada como régimen alternativo y es una buena línea para adultos, sobre todo alérgicos a las penicilinas. Las cefalosporinas de segunda y tercera generación, como la cefixima y la cefpodoxima en combinación con clindamicina, están indicados. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros utilizamos clenotorrino bastante como tratamiento de segunda línea ante el fracaso de la amoxicilina clavulánico o en pacientes con alergia comprobada a la penicilina, la cefpodoxima que la tenemos en nuestro medio. El problema es que no tenemos clindamicina en jarabe, pero los resultados del uso solamente de la cefpodoxima como tal han sido muy importantes, muy válidos y tienen muy buena tolerancia, sobre todo para los pacientes. Ok, ahora sí vamos con los regímenes antimicrobianos en niños. Entonces, primera línea, amoxicilina clavulánico 45 miligramos kilo día. Pero como segunda línea, cuando ya tenemos pacientes que ya han recibido antibiótico previo, un mes previo sobre todo, amoxiclavulánico hay que empezar a una dosis de 90 miligramos kilo día, dosis tope, además de que son cavidades óseas, tanto senos paranasales como oídos, van a necesitar una dosis mucho más alta de antibiótico para alcanzar niveles óptimos dentro de la cavidad. Ante una alergia, si es que tenemos una hipersensibilidad tipo 1, la levofloxacina de 10 a 20 miligramos kilo día cada 12 a 24 horas. Si es que no hay una hipersensibilidad tipo 1, la clindamicina asociada a cefixima o cepodoxima, sobre todo la cepodoxima. Y ya les expliqué esto, que se puede usar cepodoxima sola porque en nuestro medio no tenemos clindamicina jarabe. Amoxicilina más ácido clavulánico 90 miligramos kilo día BIF, como cuando tenemos lo que ya les dije, antecedente de consumo de antibióticos en el mes previo. Y si es que tenemos alergia a la penicilina además o no hay una buena tolerancia a la amoxicilina, la asociación de cefpodoxima con clindamicina, solo cefpodoxima. Y como última opción, la levofloxacina, ¿sí? Si es que el paciente requiere hospitalización por intolerancia a la vía oral o por un cuadro infeccioso con complicaciones, sobre todo subcurativas locales, la primera línea es ampicilina sulbactam de 200 a 400 miligramos día cada 6 horas, seguido de ceftriaxona 50 miligramos kilogramo día cada 12, cefotaxima 100 a 200 miligramos cada 6 horas y levofloxacina última opción. ¿Sí? En los niños, quinolonas respiratorias y ¿qué es lo que pasa en adultos? Empezamos con la amoxicilina, más ácido clavulánico 500-125 TIF, pero es mucho mejor y mejor tolerado 1 gramo cada 12 horas. Si es que ya tenemos antecedentes de consumo de antibióticos o el uso de la misma amoxicilina más ácido clavulánico sin respuesta, se puede utilizar. En primer lugar, amoxiclavulánico hasta 2 gramos cada 12 horas. En alergia a la penicilina, doxiciclina 100 miligramos de oral o 200 cada 12 o 200 en dosis única. Levofloxacina 500 miligramos QD, moxifloxacina 400 QD. Si es que tenemos evidencia de resistencia antimicrobiana, otra vez amoxiclavulánico ponemos hasta 2 gramos, seguido de levofloxacina, moxifloxacina, y si es que el paciente tiene complicaciones supurativas, necesita hospitalización, amoxiclavulánico de 1.5 hasta 3 gramos intravenoso cada 6 horas, seguido de levofloxacina 500 miligramos vía oral QD, luego moxifloxacina 400 miligramos IV, perdón, QD, ceftriaxona 1 a 2 gramos cada 12 a 24 horas y cefotaxime. Como vemos aquí en los adultos, lo que cambia es que se usan, tiene mucha mayor recomendación las quinolonas respiratorias que los niños. ¿Cuál es el tiempo que debemos administrar?
En adultos, de 5 a 7 días es lo recomendado, y en niños, de 10 a 14. En niños siempre tenemos que extendernos más con el tratamiento. Entonces, en resumen, para que no nos olvidemos. Signos y síntomas, los 3 puntos de corte, más de 10 días de sintomatología, síntomas severos, más de 3 o 4 días, de empeoramiento de los síntomas, aquí me equivoqué, pasa de los 5 o 6, al sexto día. Si es que existe el riesgo de resistencia, que es edad menor a 2 años o mayor de 65, uso de antibióticos en el último mes, hospitalización por esta causa en los últimos 5 días, comorbilidades del paciente o compromiso autoinmune. Si es que no tenemos nada de esto, nos vamos con tratamiento de primera línea. Si es que existe una mejoría de 3 a 5 días, ahí quedamos. Si es que sí tenemos factores de resistencia, iniciamos la segunda línea de tratamiento. Si no hay mejoría en 3 a 5 días, ampliar la cobertura o rotamos el antibiótico, como ya vimos anteriormente en las tablas. Si es que no, si es que ya rotando el antibiótico, ampliando la cobertura, no existe una mejoría después de 3 o 5 días, ahí recién pedimos una tomografía y en caso extremo hacemos un cultivo de secreción de meato medio que se deberá de hacer en quirófano. Vamos con la faringoamigdalitis. Primero, la etiología, y esto es importantísimo, bacteriana con estreptococo beta hemolítico del grupo A, 20% de incidencia. Viral, 80% de incidencia. Y micobacterias y clamidia en menos del 1%, pero vale la pena mencionar. En cuanto a la edad, menores de 3 años es poco frecuente y casi imposible que una faringoamigdalitis sea bacteriana. De 5 a 15 años sí es el pico de incidencia de faringoamigdalitis, y mayores de 45 años es igual muy poco frecuente que tengamos una faringoamigdalitis bacteriana. Los síntomas que nos orientan a una bacteriana por el estreptococo hemolítico es inicio súbito de dolor de garganta, la edad que ya vimos de 5 a 15 años, fiebre, cefalea, náusea, vómitos, dolor abdominal, inflamación faringoamigdalina con exudado purulento, petequias palatinas del síndrome, el famoso signo del cielo estrellado, adenitis cervical anterior, es importantísimo, nódulos dolorosos en cuello, que bueno, esto no aplica mucho a nosotros, pero en donde hay las 4 estaciones que se presenta en invierno a inicio de la primavera, historia de exposición con un paciente con faringitis bacteriana comprobada y un rasgo cardiatiforme. Y ahora, por otro lado, tenemos los síntomas virales que tenemos: conjuntivitis, coriza, tos, diarrea, ronquera o disfonía, estomatitis ulcerativa, todo lo que sean vesículas úlceras en boca, y exantema viral. Esto nos va a descartar la patología bacteriana. Ahora, esto quiero que le vean muy bien. A simple vista, esto es una faringoamigdalitis estreptocócica a gritos. Pues no, es un paciente que tiene tos, que tiene fiebre, que tiene rinorrea. Es una faringoamigdalitis viral. ¿Las faringoamigdalitis virales pueden dar exudado purulento? Sí. Entonces, ¿cómo mismo hacemos para el diagnóstico? Aquí viene este señor a salvarnos la vida, Robert Centor. Él describió los famosos criterios de Centor que deben de haber escuchado muchos de ustedes. Son 4 criterios básicos, que es el exudado amigdalino, linfadenopatía cervical, ausencia de tos y fiebre. Un punto tiene el 7% de sensibilidad para estreptococo beta hemolítico. 2 puntos del 21, 3 puntos del 38, 4 puntos del 57. La presencia de 3 o 4 tiene un valor predictivo positivo del 40 al 60%. Me dirán, no es mucho, pero la ausencia de los 4 tiene un valor predictivo negativo del 80%. O sea, si tenemos un paciente con 1 o 2 puntos, es muy probable que la etiología sea viral. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos la duda? Ya tenemos 2 o 3 puntos en los criterios de Centor y el paciente tiene una clínica muy sugestiva de una amigdalitis bacteriana, pero también hay otros síntomas que nos confunden. Pues, primero, el cultivo. Tiene una sensibilidad del 90 al 95%. El problema de este es que se va a demorar de 18 a 24 horas en tener un resultado. La enfermedad es autolimitada a 2 a 3 días.
Por esto se desarrolló el RATS o Strep Test, que es una prueba rápida para antígenos de estreptococo. Nos da un resultado inmediato, tiene una especificidad mayor al cultivo, o sea, más del 95%, con una sensibilidad menor, del 70 al 90%, que no deja de ser buena, y nos indica ante un test positivo, con criterios diagnósticos, con criterios de centro, estamos comprobando automáticamente la infección y empezamos el tratamiento antibiótico. ¿Cómo es el tratamiento antibiótico? Se dará el tratamiento estimado durante unos 10 días. Por bajo costo se utilizan las penicilinas. Como ya sabemos, la penicilina benzatínica, que puede permanecer 21 días en el organismo, nos va muy bien y es lo más rápido. Pero hay gente que por miedo a las inyecciones y lo doloroso que suele ser, utilizamos amoxicilina como primera línea para el tratamiento. En alérgicos a la penicilina, la primera línea es las cefalosporinas de primera generación por 10 días. Si no, podemos utilizar clindamicina por 10 días, claritromicina por 10 y como última opción, acitromicina y por 5 días. La evolución sin tratamiento de los síntomas es de 3 a 7 días y el periodo de contagio se extiende a 10. Con tratamiento se reduce la intensidad de los síntomas y estos duran de 24 a 48 horas. Y el periodo de contagio disminuye a 34 horas desde el día en que se inició el antibiótico, desde el momento en que se inició el antibiótico. Las complicaciones de una faringoamigdalitis, principalmente las supurativas, los abscesos, sobre todo abscesos periamigdalinos que terminan siendo quirúrgicos, y las no supurativas tenemos la glomerulonefritis estreptocócica, la fiebre reumática, que gracias a Dios ya casi no se ve. Ahora vamos con la otitis media, para ir terminando y entrar a una fase de preguntas. Esto es un tímpano normal, ¿sí? Esto es importantísimo que sepan diferenciar en otoscopía. Vemos la apófisis corta del martillo y el mango del martillo, la pars flácida del tímpano, la pars tensa con el cono luminoso. Esto es signo de salud en el oído, en el tímpano, el cono luminoso. El rodete timpánico del conducto auditivo externo en perfecto estado. Ahora vamos viendo. Se perdió el cono luminoso, completamente inflamada, ya ni siquiera vemos el mango del martillo, pero su apófisis corta, no se diferencia la pars tensa de la pars flácida, e incluso el conducto es eritematoso. El paciente tiene antecedente gripal, fiebre, intenso dolor, estamos ante una otitis media aguda. Paciente, en cambio, que no se queja de dolor de oído, pero es un niño con retraso en el desarrollo del lenguaje, hipoacusia, vemos burbujas, esto se trata de una otitis media crónica serosa. Esto de aquí es una ampolla en el tímpano, llena de sangre. Siempre nos pasa a los otorrinos que llega un paciente que ha estado con una otalgia intensa y de repente empieza con otorragia. ¿Qué es esto? Es una meningitis bulosa. Es básicamente, como decían nuestros profesores, la única razón en la cual, el único momento en el cual un otorrino envía acitromicina. Hay la suposición de que es viral o producida por micoplasma. Entonces, los micoplasmas intracelulares responden bien a la citromicina y la respuesta es adecuada. Y esto de aquí es una clásica otitis externa, dolor intenso pero sin antecedentes gripales, sin fiebre. El paciente típicamente estuvo nadando en una piscina o se metió cosas en el pecho. Entonces, de esto vamos a sacar esta tablita para diferenciar la otitis media aguda, otitis serosa, otitis externa y la otitis media crónica, que son los 4 cuadros más comunes que nos vamos a encontrar. En sintomatología, otitis media aguda, otalgia intensa, fiebre, malestar general y antecedente gripal. En otitis serosa, hipoacusia y en niños retraso del desarrollo del lenguaje. Otitis externa, otorrea cero purulenta, porque al inicio suele ser serosa, no esperen ver siempre pus, y una intensa otalgia. Otitis media crónica son cuadros de otorrea sin dolor. ¿Qué es lo que pasa en una otitis crónica? Generalmente el paciente ya se perforó el tímpano. El tímpano ya se perforó y lo que duele en el oído es el tímpano. Si ya no hay tímpano y hay un hueco grande en el tímpano,
simplemente va a salir pus del oído. En cuanto a la edad, la otitis media aguda es más común en niños y en adultos, siempre hay que pensar en una disfunción ototubárica, porque no es normal. La otitis serosa va a ser siempre en niños, como tal. La otitis externa es en cualquier edad con el antecedente de ingreso de agua al oído. Esto sí, no respeta edad alguna. Y la otitis media crónica puede ser a cualquier edad. Tenemos muchos adultos que vienen con perforaciones timpánicas de larga data y así se han mantenido y se infectan continuamente. La terapéutica en otitis media aguda son antibióticos sistémicos, en otitis serosa es un manejo expectante, manejo de secreciones nasales y en caso extremo colocación de tubos de ventilación. En otitis externa los antibióticos son tópicos, quinolonas tópicos, ciprofloxacina en gotas, no hay más, no hay vueltas que darle, no hay que usar ningún antibiótico sistémico. Si tenemos la certeza de que es una otitis externa, quinolonas en gotas, ciprofloxacina tópica, no hay nada más que hacer. Y manejo sintomático del dolor. Y en una otitis media crónica el tratamiento es combinado. Se utiliza el tratamiento tópico igual con quinolonas tópicas y un tratamiento sistémico para lo que nosotros llamamos secar el oído, controlar la infección y después tomar una decisión quirúrgica dependiendo del estado del paciente. Entonces aquí está un oído normal versus una otitis media. ¿Cuál es la etiología de la otitis media? Es igualito a la sinusitis. Tenemos un cuadro viral que genera una obstrucción de las vías de drenaje, en este caso de la trompa de Eustaquio, misma que va a generar un vacío y absorción de bacterias hacia una cavidad estéril como la cavidad timpánica, con la producción del cuadro de infección de otitis media. El tratamiento. Primero vamos con la observación. La Academia Americana de Pediatría en el 2004 mandó unas observaciones sobre cuándo y hasta cuándo observar una otitis media aguda. Se recomienda observación estrecha en niños de 6 a 23 meses con una otitis media aguda unilateral no complicada o niños de más de 24 meses con una otitis media aguda uni o bilateral no complicada. ¿A qué nos referimos con no complicada? Que sea una otalgia leve y una fiebre de menos de 39. En estos casos se recomienda observación con analgesia y sin antibióticos por 48 a 72 horas. Si el cuadro cede, hasta ahí llegamos. Caso contrario, iniciamos antibióticos. ¿Qué antibióticos? Primera línea, igual que la sinusitis, amoxicilina más ácido clavulánico, en este caso sí, 80-90 miligramos kilogramo día dividido en 2 dosis. La segunda línea es idéntica a la rinosinusitis y el tratamiento hospitalario. Y antes de la fase del tratamiento se deberá pensar en una tímpanocentesis para aspiración de secreciones y hacer un cultivo y antibiograma. La duración del tratamiento en menores de 2 años con cuadro severo, 10 días. De 2 a 5 años con cuadro leve a moderado, 7 días. De 6 años o más con cuadro leve a moderado, 5 a 7 días. La cefpodoxima o cefnivir, si es que estamos usando como tratamiento de segunda línea, se utiliza solo por 5 días. La citromicina en este caso sí, 3 días, pero no es recomendable ya última opción, porque aquí ya vimos las bacterias son las mismas que la sinusitis. Y la ceftriaxona, si es que es intramuscular intravenoso por 3 días. Listo. Eso es lo que les quería compartir. ¿Tienen preguntas? Gracias, doctor, por su exposición. Realmente siempre es importante que nosotros podamos recordar cómo es el manejo clínico con antibióticos en niños y en adultos cuando tenemos infecciones respiratorias, ya que es uno de lo que más se ve día a día, ¿no? O sea, lo que más vemos es personas con infecciones respiratorias y como usted bien lo ha mencionado, pues en algunas ocasiones eh, reciben demasiados antibióticos. Entonces, en eso va enfocado las preguntas de los asistentes. ¿Qué consejos o nos puede indicar, cómo decir, en la valoración clínica al momento de encontrar signos, síntomas en los pacientes? ¿Cuáles serían los que debemos esperar o indicar para nosotros iniciar un tratamiento antibiótico? Diferenciando, claro, en cada una de las patologías respiratorias de vías altas. Bueno, aquí como resumen creo que podríamos decir, en rinosinusitis
siempre esperar los 3 puntos de corte que vimos en el cuadro de la evolución de la rinofaringitis viral, que es que tengan a los 3 o 4 días que persistan los síntomas intensos, o sea, fiebre, congestión nasal intensa, obstrucción. Generalmente en un cuadro viral en ese tiempo ya empieza a involucionar el cuadro. Que el paciente ya mejore y entre el quinto y sexto día otra vez se recrudezcan los síntomas, empeore, o que la sintomatología, sobre todo respiratoria, dure más allá de 10 días. Eso en cuanto a la rinosinusitis. En cuanto a la faringoamigdalitis, luego repito, los criterios de Centor y si tenemos a la mano confirmar con un strep test antes de usar antibiótico. Yo sé que no lo tenemos a la mano siempre, hay en hospitales privados más que nada sí se lo tiene, pero sería importantísimo criterios de Centor más un strep test positivo, antibiótico. Si tenemos criterios de Centor 3 o 4 y es un cuadro muy sugestivo, iniciemos antibiótico, pero si los criterios de Centor son 1, 2, tenemos además sintomatología viral muy típica, tos, congestión nasal, etcétera, etcétera, no amerita empezar antibiótico. En cuanto a la otitis, una otitis media aguda, hay que empezar antibiótico inmediatamente, salvo lo que vimos en los niños, el tiempo de espera de 24 a 48 horas, si los síntomas son leves, pero en nuestro medio un tanto complicado. Los pacientes tienen un pésimo apego al tratamiento, no acuden a las consultas de control, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos que es un paciente que va a estar en un seguimiento estrecho, nos podemos jugar la carta de no dar antibióticos y esperar 48 horas. Pero si no, si ya vemos que es un paciente que sí parece que va a volver, parece que no, mejor iniciar antibiótico. Ok, gracias, doctor. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué tan beneficioso es el uso de agua hipertónica para la higiene nasal en cuadros de rinitis y rinosinusitis? Es muy recomendable, incluso para los cuadros de alergias, rhinosinusitis crónica. Está demostrado que el único tratamiento efectivo para el manejo a largo plazo de estos pacientes son las irrigaciones a alto volumen con solución saline. Entonces va a ayudar muchísimo al cuadro. En una sinusitis bacteriana aguda nos va a ayudar muchísimo a la descongestión y drenaje adecuado de los senos paranasales conforme los antibióticos vayan reduciendo la carga bacteriana, ¿no? Ok, gracias, doctor. Otra de las preguntas, en las guías clínicas muchas veces manifiestan que sea de 5 a 7 días, pero ¿cómo nos recomendaría usted escoger entre 5 o 7 días? Por tal vez las comorbilidades o la edad del paciente, ¿cómo deberíamos escoger el tiempo? En niños generalmente 7 días, ¿sí? De 7 a 10. En adultos, si es que vemos que es un paciente que va a cumplir a carta cabal y los síntomas no son muy exacerbados, podemos hacer 5 días. Pero en niños sí completemos los 10 días, ¿sí? Por el riesgo más que nada por cuestiones anatómicas, los niños tienen más complicación, más riesgo de complicaciones de sus cuadros infecciosos, sobre todo complicaciones curativas que en los adultos. Entonces, en los niños sí completar los 10 días, en adultos, dependiendo de la intensidad de los síntomas, 5 a 7. Gracias, doctor. La última pregunta que nos indican es, ¿cuándo está contraindicado el tratamiento tópico en la otitis? Cuando es una otitis media, porque el problema está detrás del tímpano. No vamos a sacar nada utilizando tratamiento tópico. El tratamiento tópico es para la otitis externa y para la otitis media crónica cuando existe una perforación timpánica. Y siempre quinolonas. Es contradictorio, en nuestro medio hay muchas gotas óticas que utilizan macrólidos, ¿sí? Y estos son ototóxicos. Se utiliza la neomicina, por ejemplo. La neomicina es ototóxica y se utiliza en gotas óticas. Siempre tiene que ser, en nuestro medio tenemos ciprofloxacina y moxifloxacina tópica, ¿sí? Se la puede utilizar la ciprofloxacina en niños y en adultos sin ningún problema. En niños no va a haber ningún problema porque es de uso tópico. Hay muy poca absorción sistémica. Entonces, pues la contraindicación, más contraindicación es más sentido común. En una otitis media aguda no vamos a sacar nada poniendo gotas porque el problema está detrás del tímpano,
no van a llegar nunca el antibiótico a esa zona. Entonces, las gotas se utilizan en las situaciones donde el tratamiento tópico va a hacer efecto, sea una otitis por perforación, una otitis crónica o una otitis externa porque el problema es con el conducto. Ok, gracias, doctor. Una última pregunta que queda en esta parte porque va muchas veces relacionada en cuanto a la analgesia que podemos brindar al paciente durante este tiempo, ¿no? Porque sabemos que la infección respiratoria tiene que cumplir su ciclo y con eso irán decayendo los síntomas. Pero mientras tanto, ¿cómo ha sido en su práctica clínica la recomendación que nos puede indicar para ayudar con la sintomatología a los pacientes? Bueno, en la sintomatología aguda nos va bien. Bueno, hay que irnos al NNT de los analgésicos. El analgésico que tenemos nosotros en el mercado con mejor NNT, o sea, menor número de pacientes para controlar el dolor, es el paracetamol. Paracetamol en dosis de 1 gramo o en niños de 15 miligramos kilo. Nos va muy bien con el paracetamol a dosis altas y lo que se puede utilizar son corticoides en dosis altas únicas para mejorar el cuadro inflamatorio, sobre todo en otitis, también sirve en sinusitis. En adultos 8 miligramos de dexametasona, en niños de 0.15 miligramos kilo de dexametasona en una dosis única para ayudar a descongestionar las vías de drenaje, a desinflamar el tímpano, a desinflamar la mucosa nasal. Y con eso nos ha ido muy bien al iniciar el antibiótico y analgesia con paracetamol, con lo más básico. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Sería analgesia con el paracetamol y los corticoides que nos indicaba. Un compañero nos pregunta si hay algún tratamiento tópico para analgesia en otitis. No. O sea, lo que hay es la ciprofloxacina, viene con dexametasona. Entonces es más como antiinflamatorio tópico, que es lo que se encuentra en el mercado. Pero analgesia tópica no. La analgesia tiene que ser sistémica. Ok. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas, por su exposición. Ha sido muy útil para todos los participantes y esperamos contar con su asistencia en próximos congresos. Ok, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a las órdenes cualquier cosa. Muchas gracias. Una buena tarde. Igual, hasta luego. Hasta luego.